como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña la gerenta de innovación de Corfo, Rocío Fonseca, quien está en Antofagasta, a propósito de varios encuentros que tiene justamente con los innovadores de esta zona, y vamos a hablar con ella de los desafíos también que le toca por delante en esta administración también. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Primero, contarnos un poco cuál es la idea también de tenerte en Antofagasta y qué fue lo que ocurrió hoy día. Entiendo que ya hubo reuniones con varios de nuestros emprendedores e innovadores. El foco es ayudar a la descentralización lo máximo que se pueda, cómo potenciamos las regiones. Se ha venido haciendo un trabajo por años de apoyar y crear infraestructura para la innovación, para el emprendimiento, y hoy en el fondo venimos a hacer la continuidad del trabajo que se ha hecho por años y sobre cómo esa infraestructura empezamos a poner capacidades, talento, empezamos a conectar a los actores, que cuesta un poco por la cultura chilena, que tenemos más de trabajar en solitario, y empezar a conectar y empezar a crear valor desde las regiones para el mundo. Hace 8 años aproximadamente estamos hablando ya de los temas de innovación, Sí. de emprendimiento. De alguna manera se tomaron la agenda en un minuto, pero ya hoy día me imagino que hay muchísimas cosas que ir cambiando. ¿Cuáles son los desafíos con que se encuentran también desde Corfo hoy día para que esa innovación vaya en realidad teniendo los efectos que el país busca, en definitiva? Yo creo que uno de los principales desafíos tiene que ver con pensar en grande, con ir global. Chile es un país pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos atrevemos con nuestra mentalidad a creernos el cuento, a pensar en el mundo, a hacer desarrollos, productos, servicios que no sean solamente enfocados en el mercado local, sino que también, ¿por qué no?, irse a comer el mundo? Si vamos a estar sin dormir porque tenemos que pagar sueldos, tenemos que facturar, que ese dolor y esa falta de sueño no sea solamente por el mercado local, sino que también para comerse los mercados internacionales. Corfo sin duda tiene muchísimos instrumentos. Hoy día varios de ellos son perfectibles. Vamos a seguir con esta cantidad de instrumentos, van a haber menos. ¿Qué es lo que va a pasar en definitiva? Que a veces los propios emprendedores o quien quiere innovar se pierde en este. Sí, bueno, ahí gran como lo aparato. dijo el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, el verbo es simplificar, pero simplificar no solamente en la cantidad de instrumentos, sino que también en el lenguaje, en cómo nos acercamos a la gente, a las empresas, a los emprendedores que necesiten innovar, que necesiten emprender, y en eso estamos en la tarea de simplificación de instrumentos, estamos trabajando también con la gerencia de emprendimiento, está toda la Corfo, nos tenemos que unificar y tenemos que ser uno hacia afuera. Entonces ese es el desafío: simplificar, diversificar, conectar, democratizar, apoyar proyectos que tengan triple impacto, impacto económico, social y ambiental, ¿cierto? Porque el Estado de Chile te tiene que pasar la plata de los impuestos de los chilenos para generar tus productos o tus servicios. ¿Cuál va a ser el impacto que tú generas en nuestro país? Ahora, ¿podríamos ver entonces en el corto plazo una reestructuración completamente de esos instrumentos? ¿Qué es lo que vamos a tener quizás Lo como que va a tarea? pasar, Que sí, se lo que les va ha a pasar es que encomendado? van a desaparecer muchísimos instrumentos, pero no por eso vamos a dejar de hacer cosas. Eso es súper importante, sino que los vamos a simplificar para hacer más con menos y mejor. Cuando vamos a aplicar ahí criterios de optimización, ¿cierto? De hablar en un lenguaje sencillo, pero no vamos a dejar de hacer cosas, sino que vamos a tener mucho más foco. ¿Qué va a pasar con la ley I+D? De alguna manera también muchos piden a gritos que se modifique, que hay cosas aquí bien Ya hubo una difíciles. modificación de la ley de I+D, y ahora lo que queremos es ampliar su uso. Ya tiene 10 años, este año la ley cumple 10 años, y 400 y algo empresas la han usado. Y nuestro desafío ahí es cómo amplificarla. Hoy día pueden ocuparla empresas que tributen en primera categoría, que estén generando utilidades, pero muchos emprendedores y muchas pymes todavía no lo logran, ¿cierto? Entonces, una de las modificaciones que nosotros queremos hacer en conjunto con Ministerio de Economía, estamos trabajando, es cómo la hacemos más asequible también para pymes, para emprendimientos, y por qué no, estamos viendo también la posibilidad de que se pueda ocupar para hacer temas de innovación abierta. A las grandes empresas les cuesta mucho innovar, y cómo ocupamos los incentivos tributarios para que trabajen junto a emprendimientos tecnológicos, ¿cierto? Cómo promovemos la colaboración. Entonces, efectivamente estamos trabajando en una modificación de la ley de I+D. Mi sueño es que se transforme en la ley de innovación de I+D+I, para ampliar su uso, en el fondo. ¿Cómo se va a convocar el resto de los actores? Porque sin duda el aparato estatal es uno de los relevantes, quienes quieren emprender o innovar son otros, pero sin duda en el camino hay distintas entidades, quizás la banca desde los préstamos, las instituciones académicas desde el desarrollo de pilotajes para llevar adelante quizás distintos proyectos. ¿Cómo se pretende involucrar al resto de los actores aquí en las definiciones que ustedes están haciendo hoy día? Si queremos pasar de un país en constante vía de desarrollo que vende básicamente commodities a uno de valor agregado, tenemos que trabajar todos juntos, y ahí efectivamente
efectivamente estamos trabajando con el sector privado, con los organismos públicos, con organizaciones, emprendedores. Corfo, su naturaleza es ser conector y estar viendo, ¿cierto?, diferentes actores. Y ahí un ejemplo que tenemos con los emprendedores, con el Banco del Estado, y abierto todos los bancos que quieran sumarse, es a tener tasas de créditos preferenciales para hacer, no sé, por ejemplo, transformación digital o hacer inversiones en sus empresas. Entonces también cómo nosotros generamos ese apoyo y esas vinculaciones entre las grandes empresas o entre la banca, con las pymes y los emprendimientos pequeños. Estamos trabajando en eso, creando servicios, facilitando el acceso a nuevas líneas de crédito y que no sea solamente cuando pienses en Corfo pensar en subsidios, sino que pensar en un subsidio más en un apoyo que te puedan ayudar, conectar y ofrecerte otros servicios. Y en el caso de las instituciones, centros de estudio, universidades, que no sean solo las estatales, sino que hay muchos que están haciendo innovación hoy día, pero que no se conectan, pareciera, con las estrategias que Corfo pone sobre la mesa. ¿Cómo se convoca también al organismo privado de educación en Chile? Ahí yo creo que hay un trabajo súper intenso, que la Corfo tiene un programa que se llama Ingeniería 2030, en donde se está ayudando a cambiar las mallas curriculares, a pensar en este futuro que es de transformación digital, que no es futuro, que ya es presente en el fondo, a tener más mentalidad innovadora, emprendedora, y por otra parte también cómo podemos motivar a las universidades a que se cambien los incentivos. Hoy día las universidades están muy orientadas a la generación de papers, ¿cierto?, de investigación básica. ¿Cómo podemos cambiar eso a un foco que sea más de investigación aplicada, con conexión con empresas, ¿cierto? Cómo generar nuevos emprendedores y que ya solamente, que ya no sea solo el indicador de generar papers y estudios, sino que también sea cómo la investigación le genera valor agregado al país. Se habla ya de la revolución 4.0. En realidad Chile está dando ese salto, en definitiva es un sueño alcanzar, porque para muchos nos quedamos hace algunos años pegados un poco en estas revoluciones. ¿Qué cree usted hoy día? Yo creo que ya está. Yo creo que la ola está, de repente dicen, se nos viene el tsunami, yo creo que estamos entre medio de la ola. Y ahí el desafío que tenemos es efectivamente cómo pasamos de un país basado en commodity a uno de valor agregado, y la tecnología para eso es clave. La tecnología y los temas de sostenibilidad, ¿cierto? Cómo generamos triple impacto son clave para nuestro país. A nivel de países desarrollados estamos muy al debe, pero viendo el lado del vaso medio lleno, somos los primeros en Latinoamérica en temas de innovación, emprendimiento, facilidad para hacer negocios. Entonces yo creo que ahí el sueño y la tarea pendiente es dejar de compararnos con los vecinos de Latinoamérica, sino que apuntar en grande y crecer aún más. Yo creo que todavía nos falta mucho cambiar la mentalidad de solamente extracción de recursos y de realmente generar productos con un mayor valor agregado. Pero ahí la transformación digital es clave. Yo creo que hay un miedo. Cuando uno habla de innovación, de digitalización, la gente como que se empieza a poner temerosa, y no, de abrirle las puertas a estos dos términos y ver cómo la tecnología y cómo la innovación te ayudan a tu negocio. O sea, al final del día no es una moda, es ayudarte a que generes valor en tu empresa y que crezcas como va creciendo también el mercado. ¿Qué oportunidad tiene la región de Antofagasta con la instalación de este centro tecnológico del litio, que es un poco apuntar en esa línea, ¿no? Convertirse en un referente a nivel mundial, yo creo que eso no es menor, que se hagan desarrollos acá pensando en generar productos y servicios, ocupando materias primas locales. Yo creo que ahí tiene que ser muy fuerte la mentalidad de generar valor agregado, que sean negocios, que sean escalables, y toda la suerte del mundo. Yo creo que es un centro que va a ser súper potente, pero que desde su concepción tiene que ser orientado para generar nuevos negocios también. Y ahí también es un nuevo llamado al mundo académico, al mundo privado, a sumarse a esta iniciativa. Aún no conocemos bien cómo van a ser las bases de licitación, pero sí, en definitiva... La única manera de mover al país es si estamos todos juntos trabajando en esto, ya sea la academia, servicios públicos, privados. Yo creo que tenemos que ya hacer crecer la torta de una sola vez y pasar de un país en constante vía de desarrollo a un país desarrollado. Sin duda Corfo es uno de los organismos llamados a dar ese empujón. Ha llamado la atención también en la figura, ¿cierto?, de la vicepresidencia ejecutiva, y también el número de mujeres. Ha cambiado la cara Corfo, que para muchos era un organismo medio añejo muchas veces. ¿Pretenden ustedes también dar esa sensación a la comunidad, al ciudadano de a pie, de que son una revolución 4.0 y que van a estar en definitiva a la altura de esos desafíos? Tenemos que partir por casa, ¿cierto? Entonces la Corfo el próximo año cumple 80 años y mi sueño personal es trabajar para dejar esta Corfo entre unos 45, 50 años, una persona con una mezcla de ganas con canas. Así que estamos trabajando para eso. Yo creo que
Es una señal súper potente que la vicepresidencia haya puesto puras mujeres. La mayoría somos mujeres a cargo de las áreas temáticas y de que tenemos una manera de trabajar que es distinta, que es de articulación, es de crear valor en conjunto. Entonces, efectivamente, la orden es simplificar, trabajar en conjunto, conectarnos, trabajar transversalmente, agregarle valor al país y de paso rejuvenecer una institución para estar acorde a los tiempos de ahora. En la gerencia ayuda la experiencia también, el paso por Startup Chile, y en lo personal se lo pregunto, porque hay muy buen reconocimiento de lo hecho en el liderazgo Sí. de esta articulación también. Yo creo que uno de los desafíos es cómo convertimos a la Corfo en un dador de subsidios, a dar subsidios y apoyar, y ayudar, y a conectar. Y eso es lo que Startup Chile ha hecho muy bien los últimos años. Cómo le damos valor a los emprendedores, cómo los conectamos con empresas, cómo conectamos potenciales problemas con potenciales soluciones. Y eso también es lo que queremos llevar un poco a la Corfo, de dejar solamente de ser un colocador de subsidio a dar este valor agregado. Entonces, efectivamente, el conocimiento y las ganas también de trabajar desde Startup Chile y amplificar el efecto y potenciarlo aún más con la Gerencia de Innovación o la Corfo, un honor. Otro tema personal también es ¿qué se siente estar dentro de los 100 líderes a nivel mundial más influyentes en estos temas además digitales? Hay otro chileno también junto a Sí, ustedes ahí. mira, feliz, es un honor, de verdad que salió de repente y yo creo que estamos remando por un Chile digitalizado, por un Chile mejor, por un Chile en donde nos creamos el cuento, ¿cierto? Los chilenos somos chaqueteros, dejemos de ser chaqueteros, nosotros somos los responsables de cambiar nuestra propia cultura y yo me despierto pensando en eso y me quedo dormida pensando en eso todo el día y cómo podemos conectar, cómo podemos perderle el miedo a innovar, cómo podemos perderle el miedo al desarrollo tecnológico. Yo creo que va a ser lo único que nos va a cambiar de este estado constante en vías de desarrollo. Yo creo que tenemos todos que ser impulsores desde estos cargos, ¿cierto?, de la transformación digital, de estas industrias 4.0, de esta revolución tecnológica. Y mientras uno puede ayudar a eso y empezar a generar ruido y empezar a generar más actores que vayan entendiendo el propósito y metiendo las manos al barro para la transformación digital. Porque si no, ¿cuál sería el Bienvenido. riesgo? ¿Qué pasa si Chile deja o desperdicia ciertas oportunidades hoy día de esas decisiones? El riesgo es quedarte bajo la mesa, es quedarte en constantes vías de desarrollo. El riesgo es perder una oportunidad que la tenemos acá, que es de posicionarnos, de cambiar una economía hacia una economía de valor agregado basado en la innovación. Yo creo que estamos en el momento adecuado y si no le ponemos la velocidad requerida, porque estamos haciéndolo, pero a mí me preocupa la velocidad a la cual estamos haciendo las cosas, si no le ponemos la velocidad, si no le ponemos todo el músculo que eso necesita, nos vamos a quedar eternamente abajo. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado en la entrevista. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos como siempre en una siguiente oportunidad con otra entrevista acá en Antofagasta Televisión.